26 de mayo. San Felipe Neri, fundador del Oratorio de Roma, 1515 a 1595. La gloria de San Felipe Neri es la de todos los grandes reformadores que, venidos al mundo providencialmente, se esforzaron en comprender bien su época para remediar sus males y desvaríos. La vida de este gran santo abarca casi todo el siglo XVI, uno de los más brillantes y al mismo tiempo de los más turbulentos de la Edad Moderna. Es la época del Renacimiento y de la pretendida Reforma. Échase, pues, de ver la influencia que un apóstol como San Felipe Neri debió de ejercer en esos tiempos de arraigadas creencias y a la vez de fuertes pasiones. Felipe nació en Florencia, la ciudad de las flores, el día 21 de julio del año 1515. Su padre, Francisco Neri, fue abogado de mucho renombre, y su madre, Lucrecia Soldi, descendía de familia noble. Ambos eran de costumbres cristianísimas y de gran virtud. Recibió el bautismo en la iglesia de San Juan, y hubo de pasar por las puertas de bronce del célebre baptisterio, las cuales, según expresión de Miguel Ángel, son dignas del paraíso. El niño Felipe tenía un carácter amable en extremo, y lo conservó toda su vida, constituyendo esta amabilidad exquisita el secreto de sus conquistas en el apostolado. Muy pronto fue conocido en toda Florencia con el único nombre de Felipín el Bueno. Su devoción, que fue grande, no era afecta de melancolía, antes bien iba unida a una deliciosa vivacidad infantil, no desprovista de ingenio vivo y cierta travesura sin malignidad. Su juventud en Roma. Perdió pronto a su madre, pero la providencia le deparó una madrastra que le amó como a hijo. A los 18 años, casi terminados sus estudios, le envió su padre, por razones de familia, a la ciudad de San Germano, situada al pie del monte Casino, para que viviese en compañía de un tío suyo llamado Rómulo, hombre opulento y sin sucesión, que le tenía destinado para heredero de su comercio y de todos sus bienes. Felipe, sin embargo, nada aficionado a las riquezas, no se dejó seducir por la perspectiva que le ofrecía su pariente, y, renunciando a aquellos bienes terrenos, a fines del año 1534 se trasladó a Roma, a donde le llamaba su piedad. Fuese a hospedar en casa de un gentil hombre florentino llamado Galeotto Cache, el cual le acogió con bondad, le cedió un pequeño cuarto en su misma casa, y, al fin, prendado de sus buenos modales y virtud, le confió la educación de sus 2 hijos. Los tiempos libres que le dejaban sus obligaciones, dedicábalos al estudio de la filosofía y de la teología. Felipe estuvo dotado, ciertamente, de un espíritu muy ilustrado, pero tenía, ante todo, el sentido de lo divino. Los que le trataban quedaban admirados de su sabiduría y de la exposición profunda y exacta de las materias más difíciles, pero sobre todo poseía en alto grado la ciencia de los santos, que no logró sin recios combates. Resplandecía la virtud en toda su conducta, en el semblante y en todo su porte exterior. Su modestia y virginal pudor hacíanse respetar hasta de los más disolutos, con todo eso no faltaron algunos tan malignos y tan descarados que tendieron lazos a su inocencia, pero siempre fue con gran confusión de los mismos que le pretendían derribar. Por largo tiempo permitió Dios que el demonio le asaltase con violentísimas tentaciones de impureza, atormentando su imaginación con representaciones obscenas, pero Felipe salía siempre victorioso de estos ataques del enemigo y con más ardor y bríos para la lucha. Entregábase de lleno a la meditación de las cosas divinas, llegando a quedarse hasta 40 horas seguidas en sublime contemplación. En aquellos momentos el amor divino inflamaba de tal modo su corazón, que se veía precisado a echarse por tierra, desabrochar sus vestidos y descubrir el pecho, para temperar los divinos ardores que le consumían. Dormía poco y se acostaba sobre el duro suelo, casi diariamente se disciplinaba con cadenas de hierro. Cada noche visitaba las 7 principales iglesias de Roma, y luego se retiraba al cementerio de San Calisto, y dícese que por espacio de 10 años no tuvo otro albergue. Cuando encontraba las iglesias cerradas, hacía la estación al Santísimo, arrodillado en los pórticos. En estas peregrinaciones nocturnas, se unía a Dios por la oración y el Señor inundaba el corazón del santo de tantas delicias, que con frecuencia se le oía decir: «Basta, Señor, basta. Detened, Señor, los torrentes de vuestra gracia». El día de Pentecostés del año 1545 suplicó al Espíritu Santo que le otorgase sus dones, y de tal modo se inflamó su corazón de amor divino, que tuvo necesidad de arrojarse en tierra.
Al levantarse vio que su pecho se había ensanchado prodigiosamente, y al morir pudieron comprobar los médicos que tenía rotas las 2 costillas falsas del lado del corazón. Tal fue el desenvolvimiento que éste adquirió al recibir las gracias del Divino Espíritu. En cuanto a su corazón, sobrepasaba las dimensiones ordinarias, y la aorta era 2 veces más gruesa que lo normal. San Felipe, apóstol seglar. Después de esta dichosa y memorable fiesta de Pentecostés, Felipe se convirtió en verdadero apóstol de los pobres vergonzantes. Una noche, yendo según costumbre a llevarles algunos víveres, encontróse con un coche en el camino y, queriendo hacerle paso, cayó en una fosa bastante profunda. Mas un ángel veló por él y le mantuvo milagrosamente en el aire, retirándole del peligro sin daño alguno. La ardiente caridad para con el prójimo indujo al siervo de Dios a fundar, con la cooperación de su confesor, un asilo para peregrinos convalecientes. El día de San Roque, 16 de agosto de 1548, Felipe reunió en la iglesia de San Salvador del Campo a varios seglares abnegados dispuestos a secundar sus planes. Esta cofradía, impulsada por Felipe Neri, ejerció con ocasión del jubileo de 1550 la caridad cristiana de servir a los peregrinos pobres. La obra tomó rápido incremento, pues, habiendo nacido en una humilde casita, pronto fue necesario adquirir otra más capaz. No se contentaron con dar hospitalidad a los pobres extranjeros, sino que, además, acogieron a los convalecientes que, recién salidos del hospital, no tenían casa ni comida convenientes para restablecerse. Más tarde se construyó el magnífico Hospital de la Santísima Trinidad, para los peregrinos y convalecientes. Durante el jubileo del año 1600, se dio de comer en él por espacio de 3 días, a más de 400.000 peregrinos. Su apostolado entre la juventud. Una de las formas más interesantes del apostolado de Felipe, fue el ministerio benévolo que durante toda su vida ejercitó entre los jóvenes. Tenía tan gran ascendiente moral sobre ellos, gracias a sus modales seductores, a su jovialidad y familiaridad, que era ordinario verle en las calles de Roma, rodeado de un cortejo de jóvenes, charlando amigablemente con ellos sobre cosas de su oficio, interesándose por su familia y sus estudios. En esto fue modelo de directores de patronatos. Los llevaba de paseo a las afueras de Roma, a una quinta o casa de campo, y en sitio adecuado los entretenía con juegos diversos de destreza y de carrera, demostrando tener un concepto moderno del deporte en su aspecto moral e higiénico. Procuraba que reinase gran animación y alegría. Sed alegres, les decía, y no tengáis en eso escrúpulo ninguno. La fundación del oratorio. Pruebas. Felipe, simple seglar, autor de tantas maravillas, hubo al fin de ceder a las instancias de sus amigos, abrazó el estado eclesiástico, y en el mes de junio del año 1551, por orden de su confesor, recibió el sacerdocio e ingresó en la comunidad de presbíteros de San Jerónimo, que gozaba de merecida fama por las virtudes de sus individuos, y a la que pertenecía su director espiritual. El joven sacerdote apreció justamente los estatutos de esta pequeña comunidad, que dejan gran libertad de acción a cada uno de sus miembros. Estos deben vivir en comunidad, tener mesa común, pero no se obligan con ningún voto. El superior, sobre todos en honor, es en lo demás igual a sus hermanos, debe cumplir todas las funciones de su ministerio como predicador, confesor, etc., siguiendo turno riguroso por orden de antigüedad. Aunque tenga 80 años, no está dispensado de servir a la mesa, pues en la comunidad no hay hermanos legos, especialmente encargados del servicio, sino que todos los padres pasan por turno. Tal es la casa que tiene las preferencias del nuevo sacerdote. Esta será la cuna del oratorio, así llamada por Felipe Neri, para indicar claramente que la santificación de cada uno de sus miembros, clérigos seculares, sin votos, debía basarse principalmente en la oración. Felipe anheló durante mucho tiempo las misiones del Extremo Oriente, pero, habiendo consultado a un santo religioso llamado Agustín Gatino, recibió de él esta respuesta: Felipe no debe buscar las Indias, sino a Roma, a donde Dios le destina, así como a sus hijos, para salvar las almas. Desde aquel momento Roma fue el teatro de su apostolado, los hospitales, las cárceles y las casas de misericordia eran el campo de su caridad, y, como si no fuera bastante para su celo, no había día que no se le encontrase en las plazas, en los corrillos, en los sitios públicos, en los bancos, en las hosterías y tabernas para ganar a todos con sus conversaciones y ejemplos. Pronto se notó una gran reforma de las costumbres. Hizo un bien inmenso en el tribunal de la penitencia. Permanecía días enteros en el confesonario.
Aunque estuviera, decía, a las puertas del paraíso, si supiera que un solo pecador tenía necesidad de mi ministerio, dejaría gustoso la corte celestial y descendería a la tierra para oírle en confesión. Benévolo con los incrédulos, muy indulgente con los herejes y disidentes de buena fe, atrajo un número considerable de almas a Dios, particularmente entre los judíos. El acento de su palabra era sincero, leal y profundamente religioso. Todo adversario digno de ser oído encontraba audiencia en él y toda objeción de buena fe era discutida. Introducía también a las almas en el secreto divino, que su palabra era a la vez una defensa y un testimonio. Para convertir a los pecadores estableció las conferencias espirituales. Dio las primeras en su mismo cuarto, ante 6 o 7 personas. Muy pronto creció el auditorio y se vio precisado a solicitar un local más capaz. Diéronle, cabe la iglesia de San Jerónimo, una vasta sala que fue transformada en oratorio. Aquí había de tener su origen la congregación de los sacerdotes del oratorio, aprobada por el Papa Gregorio XIII, el 15 de julio de 1575. Paulo V aprobó las constituciones el 24 de febrero de 1612. Como iba en aumento el número de asistentes al oratorio, Felipe se asoció a algunos de sus hijos espirituales para que le ayudasen en sus conferencias. Uno de los primeros cooperadores fue el gran analista religioso y luego cardenal César Baronio. Sin embargo, tantos triunfos le suscitaron muchas dificultades. Unas veces, mientras se preparaba para decir misa, le robaban el misal o los ornamentos, o hallaba cerrada la puerta de la sacristía. Otras, personajes ociosos y malvados, se ocupaban de llenarle de injurias y mofas groseras. La calumnia y el equívoco, los propósitos tendenciosos, no empañaron en lo más mínimo su acrisolada virtud. El mismo cardenal vicario, embaucado por gente envidiosa, hizo llamar a Felipe y, después de reprenderle acremente por sus peregrinaciones, le retiró las licencias de confesar durante 15 días. Por la gloria de Dios he dado comienzo a estos santos ejercicios, respondió humildemente el siervo de Dios, y por la gloria de Dios cesaré de practicarlos. Mas, esta prueba no debía ser de larga duración, pues, habiendo muerto repentinamente el cardenal vicario, el Papa Paulo IV, llamado a juzgar la causa, facultó al santo sacerdote para reanudar sus ejercicios, y solicitó el concurso de sus oraciones. Iglesia Nueva. Baronio. Para facilitar a mayor número de gente la práctica de los ejercicios, el fundador y sus compañeros creyeron conveniente tener casa propia para ejercer más libremente su ministerio. Por consejo del Papa Gregorio XIII, se hicieron cargo de la iglesia de Santa María in Vallicella. Allí se estableció definitivamente en 1575 la congregación de los sacerdotes del oratorio. Felipe, hallando demasiado pequeña la iglesia para el bien que anhelaba, tuvo la audacia de hacerla derribar y emprender su reconstrucción a pesar de la carencia de recursos. La Providencia y la Santísima Virgen proveyeron lo necesario. San Carlos Borromeo fue uno de los primeros bienhechores del nuevo santuario, vulgarmente llamado Iglesia Nueva. Celebróse por primera vez el oficio divino el día 3 de febrero del año 1577. 3 meses más tarde, el 8 de mayo, Felipe Neri fue elegido superior del nuevo instituto. Sin embargo, debía esperar hasta fines de 1583 para habitar en Santa María in Vallicella. El género de vida era exactamente el de los presbíteros de San Jerónimo, reinaba el mismo espíritu de sencillez. Así se comprende que Baronio, cuyas obras conocía y estudiaba toda la Europa católica, hubiera tomado posesión de la cocina, y escrito en la chimenea con letras grandes, Baronio, cocinero perpetuo. Cuando los sabios y grandes señores iban a consultarle alguna dificultad, con frecuencia le hallaban con su delantal de cocinero, y tenían que esperar, antes de obtener respuesta, a que su maestro hubiera fregado las ollas. Dios reservaba al naciente instituto para mayores luchas, y Baronio, el cocinero perpetuo, iba a verse obligado, por orden de su padre espiritual, a dejar sus hornillas y empezar la obra que ha inmortalizado su nombre. Por entonces la herejía de Lutero cubría de ruinas gran parte de Europa. Los doctores protestantes se dedicaban a desnaturalizar la tradición inmemorial de la Iglesia que los condenaba, y con tal designio habían comenzado a publicar una serie de obras verdaderamente disparatadas. Los principales jefes del luteranismo iniciaron en las centurias de Magdeburgo esta campaña contra el dogma católico, que los historiadores protestantes o revolucionarios han continuado hasta nuestros días, y cuya última palabra ha sido la negación histórica de Cristo. Como en el oratorio se daban conferencias diariamente,
Felipe decidió que uno de los que se dedicaban a esta misión expusiera toda la historia de la Iglesia, desde Jesucristo hasta sus tiempos, resumiendo las actas de los mártires, las vidas de los santos, los escritos de los santos padres, la sucesión de los pontífices, las disposiciones de los concilios año por año, a fin de disipar las fábulas de Magdeburgo. Rogó y suplicó a Baronio que se encargara de aquel trabajo, pero el modesto oratoriano retrocedió ante la magnitud de la tarea, sin acabar de decidirse a emprenderla. No faltan, decía, hombres más sabios y capaces que yo. Fuera de eso, Onofre Pambiño se había anticipado, al comenzar a escribir una historia de la Iglesia. Felipe fue inflexible. Haced lo que se os manda, replicó, y no os importe lo demás. Que la obra es difícil, ¿quién lo duda? Confiad en Dios y Él hará lo demás. Gracias a esto poseemos hoy los célebres anales eclesiásticos. Milagros y éxtasis. Últimos años y muerte. Los historiadores y las bulas de canonización cuentan varios hechos milagrosos de la vida de San Felipe Neri. Solamente citaremos la resurrección del joven príncipe Paulo Máximo, vuelto a la vida el tiempo justamente necesario para confesarse, el 16 de marzo del año 1583. El cuarto en que se realizó tan estupendo milagro ha sido transformado en suntuosa capilla. Numerosos testigos, entre ellos el cardenal Esfondrato, amigo del Papa Paulo V, vieron varias veces al siervo de Dios en éxtasis, levantado del suelo. En presencia de hechos de este género, es interesante recordar los consejos que el fundador del oratorio daba a los confesores, cuando les recomendaba que no creyesen con ligereza las revelaciones o éxtasis que les cuenten sus penitentes, sobre todo si son mujeres. Y, haciendo alusión él mismo y a los éxtasis que él llamaba, sus locuras, señalando así su realidad y lo penoso que a veces fueron a la naturaleza, el que busca los éxtasis y visiones, decía, no sabe lo que se hace. Yo he tenido una penitente que fue favorecida con éxtasis durante mucho tiempo. ¿Cuándo creéis que me pareció más admirable? Cuando se reintegró a la vida común. Felipe, después de las pruebas a que se vio sometido, llegó a ser objeto de veneración universal. Varias veces le ofrecieron dignidades eclesiásticas, pero fue en vano, ni los mismos papas Gregorio XIV y Clemente VIII pudieron hacerle aceptar el capelo cardenalicio. Agobiado por las fatigas inherentes a su ministerio, y siendo ya de edad muy avanzada, Felipe supo por revelación que iba a morir. En 1593 presentó la renuncia del cargo de prior e hizo elegir en su lugar al sabio Baronio. La hora de su muerte se acercaba. El día 25 de mayo, fiesta del Corpus Christi del año 1595, el siervo de Dios pasó toda la mañana confesando a los niños, dando a todos sabios y atinados consejos, recomendando a unos la frecuencia de los sacramentos y la devoción a la Santísima Virgen como medios eficaces de salvación, a otros la lectura atenta de la vida de los santos, cuando, de repente, se vio acometido de un vómito de sangre, que le puso en el último trance. En vano se le prestaron toda clase de auxilios, todos los remedios fueron inútiles, y Felipe, viendo próxima su muerte, hizo llamar a los religiosos de su orden. Baronio, entonces prior general del oratorio, se acercó al lecho y le dijo, Padre Felipe, nos dejáis sin decirnos una sola palabra, por lo menos dadnos vuestra bendición. A estas palabras, Felipe abrió los ojos, los clavó en el cielo, y sin ningún otro movimiento los dirigió luego hacia sus hijos arrodillados, y expiró en la noche del 25 al 26 de mayo. Los milagros continuaron después de su muerte. Se comenzó la instrucción del proceso de canonización el 2 de agosto de 1597, o sea 2 años después de su muerte. El 15 de mayo de 1615 Felipe Neri fue colocado por el Papa Paulo V entre el número de los beatos. En fin, el 12 de marzo de 1622, en tiempo de Gregorio XV, recibió los honores de la canonización, al mismo tiempo que otros 4 beatos, 3 de los cuales vivieron, como Felipe, en el siglo XVI, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y Santa Teresa de Jesús. Su cuerpo descansa en la iglesia de Santa María in Vallicella.